Hola, hola, hola. Bueno, ven que estamos filmando y lo suficientemente como preparados después de todas nuestras experiencias fallidas para que salga medianamente bien como para que pueda ser usado. Entonces la idea para que no se nos demore tanto en el espacio-tiempo es que esté la primera mañana lista y que salga por YouTube. La segunda parte de la mañana lista y que salga por YouTube. Y así, hasta que vayamos procesando los pedacitos, que al ser cortos, espero que sean rápidos, ¿no? Que sean, ¿sí? Y también que de paso le den el tiempo a que el que lo mira pueda estar agarrándose de algo, ¿no? Agarrándose de algo para que... No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Porque ¿qué pasa? Acá estamos hablando del evento 43, es un evento legislador, ¿sí? ¿Y cómo vas a estar habitando un espacio-tiempo del cual otra vez no serías consciente de cómo se está seteando? ¿Está? Ahora, no puedo darte la torta cuando todavía no tenemos los huevos, la manteca. O sea, todo esto viene de la madurez de todos estos eventos, que gracias a que todas las personas que participaron pudimos construir, ¿sí? Porque esto es una participación colaborativa. Hay roles, claro que hay roles, pero es importante el rol del receptor de esto. ¿Sí? Las personas que tuvieron el rol de recepcionar esto sentados ahí, asumieron su implicancia de llegar, su implicancia de estar, su implicancia de esta cuestión de tener la tolerancia de que a una terminal tenga este tipo de derecha. ¿Sí? Sin caer en la envidia, sin caer en la fascinación, muchas veces cayendo y descayendo y recuperándose y nadándose en todo eso, pero eso es parte de la vida. La vida está llena de estas posibilidades, de que siempre nos puede pasar, de que nos percibimos invadidos, atacados o anulados, afuera o demasiado adentro, en fin. La fantasía se me mezcla con la realidad. No puedo asumir su rol porque no veo el mío. Y entonces yo qué, y entonces todo lo que hice antes y todo lo que hago. Todas estas cosas forman parte de la realidad, del contexto. ¿Sí? Pero bueno, acá estamos. Y quieras que no, todos van a formar parte de este espacio-tiempo que Tierra está planteando. ¿Sí? Entonces todos siempre están incluidos, aunque nunca se hayan dado cuenta. Así que qué bueno que nuestra madurez lineal pudo llegar a tiempo justo al evento 43, ¿no? Y que tenemos también un espacio que permite que estén estratégicamente colocados, ¿no? Para poder tener algo que sea potable, ¿sí? Potable tanto en la presentación, abstracto concreto, lineal no lineal, los mapas, los puntos cardinales, los parámetros lingüísticos, hasta Gaturro acompañándonos acá. Realmente es una convergencia espacio-temporal que está tan evidenciada que es innegable. ¿Sí? Hasta conté en estos días los episodios de las estructuras financieras y pudimos vincular el rol de pa y de ma
Como cuando queremos operar en la realidad, precisamos a los dos y no los podemos puentear. ¿Sí? En la realidad lineal no los podemos puentear. En la fantasía los puenteamos, ¿sabes qué? Pero cuando bajamos a la realidad no los podemos puentear más. ¿Sí? Esa es la razón por la cual Panamá tiene que estar siendo incluida con su PA y su MA y su conexión interoceánica que va a permitir que el ser respire. ¿Sí? Ahora esta respiración que le damos en lo concreto se la tenemos que aprender a dar en lo abstracto. ¿Sí? Y no abusarnos de esta conectividad en lo concreto para hacer así otra vez. ¿Sí? Alejandra, un comentario. Sí. Ya que estabas hablando del tema de Panamá, que me quedó pendiente de comentarlo ayer, que en toda esa operación, Argentina articulando como 549, Sí. tiene que a propósito incluir el 5.1, o sea, Perú, pero la lógica de la Tierra, a propósito, porque si no, quedaría de nuevo en el aéreo. Exacto. Y un detalle de hoy, lo que serían los mapas no lineales, noroeste, la manegada, y noreste. Mirándolos de futuro sería en on, lo que significa que tiene que salir de off, se tiene que prender, se tiene que activar. Queda como una obviedad, pero realmente está funcionando en modo apagado. Tiene que ir a prenderse, encenderse. Perfecto. Perfecto. Porque ahí hay lucidez. Cuando ponemos la lógica del norte, ahí empezamos a tener una configuración de espacio-tiempo en emergencia, tanto lineal como no lineal. O sea, vamos a estar renovando el sentido donde los ejes siempre van a estar conectados al presente. ¿Sí? Porque el secreto de todo esto está en el tiempo cero. ¿Sí? Ahora, ese tiempo cero es lo que estamos aprendiendo a configurar con calendaria. Tiempo cero. Los primeros 16 días del año es el primer cero. Ese es un examen muy grande que hemos pasado. ¿Sí? Los primeros 16 días del 2017 han sido un examen muy grande para ver cómo hemos pasado. O sea, esta cualidad de la Tierra llegando a las terminales a tiempo para la recreación de una conexión nueva entre 1 y 7. ¿Sí? Entonces, ahora, el segundo cero, el O2, le corresponde al aspecto inhumano, o sea, a los observadores que están parados en el negativo del diseño. ¿Sí? Sería el monstruito que está dentro del humano. ¿Sí? Entonces, ese momento, esos 16 días, está en examen. ¿Sí? Los terceros 16 días es el O3 y es el humano el que está en examen. ¿Sí? El que acabamos de pasar. Ahora es el contexto O4 el que está en examen. ¿Sí? Entonces, estamos entrando en el examen del contexto. ¿Qué significa? Que vamos a enterarnos de dónde estamos y dónde no estamos parados en el espacio-tiempo. Es un examen para el contexto. Saber cómo vincular a ese receptor con esa nada. Que es lo mismo que saber cómo vincular a ese receptor con ese todo. ¿Sí? ¿Cómo fluye todo y nada a través de un receptor? Bueno, ahí tenemos a
a la NASA apurada para dar sus declaraciones, a un montón de cosas que en el contexto nos van a surgir, porque es el contexto en el que está pasando ese examen. ¿Qué pasa luego? Porque esto termina con el día 64. ¿Sí? El día 64 se completa, el día 64, 4 vueltas de 16 días. Ahí estamos en la frontera del diseño. ¿Sí? Cuando estamos en la frontera del diseño, el día 64, que es el día 5 de marzo, vamos a tener que pararnos en una fe renovada. ¿Sí? El tema que, ¿en qué fe nos vamos a parar? En el día 1 del cuadrante suroeste. ¿Sí? Ahí va a primar si tenemos o no la lógica de la Tierra para tener disponible su fe concreta para nuestra fe abstracta. ¿Sí? Receptor nativo, 6 de diciembre. 6 de enero es concepción. ¿Sí? Ahora, paradoja espaciotemporal, receptor Corbera, nacido 6 de marzo. ¿Sí? ¿Y qué examen tiene para llegar a su 6 de marzo? El juicio. ¿Sí? Estoy hablando 6 de marzo. 6 de enero dije. Día 65. Claro, concepción del receptor, 6 de diciembre, 6 de marzo. Eso dije. ¿No dije eso? Bueno, está grabado. Si está el error, está. ¿Qué confundís 6 de enero con 6 de marzo? Bueno, es 6 de marzo, es el día 65. ¿Sí? Significa que tenemos que trascender la frontera del diseño para llegar a la fe. ¿Sí o no? ¿No tenemos que trascender la frontera del diseño para llegar a la fe? Al fin, ¿lo vemos claro? ¿Sí? Es como que el I Ching nos decía, hay 64 hexagramas y después cagate. ¿Sí? ¿Ves? Ahora resulta que cuando se te acabaron los hexagramas tenés que inventarte otro. ¿Sí? O sea, empieza de nuevo. Es el paso lógico del cuadrante suroeste en la vuelta 5. O sea que vamos a fundar el O5 en la fe que podamos enlazar de manera concreta con el abstracto. ¿Sí? Justamente me venía a visitar una antena biológica que tiene el problema que la médula se le volvió loca y le produce muchísimos glóbulos rojos. Muchos. ¿Sí? Entonces, y es vacante 44. ¿Sí? Y vive en el código 3544. ¿Ves? Por favor, miren 354. Por favor. 354. ¿Se dan cuenta que son las 12 en el anillo de fuego? Ahora, ese 354
evidentemente le entró a lo más profundo de la biología, a los 360 de la biología. ¿Sí? 360 de la biología. Ahora, en el medio de todo esto, no está enterada. Porque no porta a la lógica de la Tierra, pero sí porta a la cualidad energética. Sí, pero esa energía no tiene que la esté sosteniendo. ¿Sí? El 354 no encuentra 4 en ese receptor terminal. Entonces el 354 se va a quedar, va a resultarle un exceso a ese 4. ¿Sí? Ahora, esto de tener mucha vitalidad y estar desconectado de el negativo, el negativo de esa identidad, va a generar un desfase. ¿Sí? Este desfase es por el cual receptor arrasado 51, y es por eso que el evento que le sigue a este es 44 y es en Perú. ¿Sí? Porque ha tenido que usar Perú su camino negativo para reconectar un parámetro 54 y establecer un 44 que lo incluya. ¿Sí? El 4-4 respecto de Tierra se tejió el camino negativo hasta llegar ahora que el positivo encima de todo tiene que voluntariamente volverle a hacer pon al pin. ¿Sí? Pin, porque fue un enlace débil. Pon, porque es una respuesta de lo fuerte. ¿Se dan cuenta del ping-pong? Los mapas suenan débiles y fuertes. Débiles y fuertes, débiles y fuertes, porque estamos hablando de la conectividad no lineal. Entonces los mapas se configuran entre lo débil y lo fuerte. La vida se configura con enlaces débiles y fuertes. ¿Por qué fuertes? Porque fuertes significa expresados en una frecuencia baja, débiles frecuencias altas. ¿Sí? Entonces las altas y las bajas tienen que estar combinándose en un ping-pong que genera un equilibrio. ¿Sí? Se va entendiendo más, ¿no? Está cada vez un poquito más claro. Bueno, ¿qué me cuentan de esto? Es impresionante, ¿no? Lo esencial es invisible a los 8. Me lo han traído ahora y no sé de dónde salió. Los diálogos los abrimos. 8 que no ven, corazón que no 7. 8 que no ven, corazón que no 7. Realmente, ¿no? Decime si esto no es conectividad del espacio-tiempo. Mirá. Y ser sincero. ¿Eh? No, busquen micrófono, párense. No escucho a nadie si no. Soy mala. Mirá. Hay que creer en uno cada 2 por 3. Hay que creer en uno cada 2 por 3. 5 mentarios. De 10. Ale, esa foto es del Twitter de Nick, que es el dibujante que hace Gaturro. Me lo pasó Cristina, dice que salió esta semana.
Es de esta semana. Bueno, Es fresquito. es fresquito. Es maravilloso porque justamente estamos destronando al Principito y justamente me encanta esto, ¿no? Esa sincronización. Sí. El del soplo también es. El del soplo también es. Va a ser nuestro dibujante oficial, parece. Y encima lo hace por voluntad propia. Y la flor es el único 8 que está no lineal y lineal. Mira la flor. Wow. Impresionante, ¿no? Muy impresionante. Claro. Sí. No, impresionante. La verdad que impresionante. Bueno, llegamos a este punto. A ver. Chan, 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 chan. Chan, 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 chan. A ver, ¿cómo podría empezar esto? Una cosita más con respecto al 8. Sí. Que 8, O-C-H-O, suma 43. 8 suma 43. La O más la C más la H más la O suma 43. Y 0 también. Y 0 también suma 43. Y ley suma 43. Y aparte el 8 no es la comunicación por lo que se lee acerca del 8 en la interpretación de los números de la famosa numerología. ¿No? ¿Sí o no? Vamos, que acá hay muchos de... Vamos, no me van a mentir a mí. ¿Eh? Alejandra, Sí. Me llama la atención todo esto porque yo soy vacante 128, mi frecuencia positiva es 181, mi negativa 184 y soy abogada. Claro. Con lo de la ley, ¿no? Por lo de 43. Y cuando veo todo esto, no podía dejar de decirlo. Mira que jamás hablo ni nada, pero lo quería compartir. Bueno, a ver, vamos a la secuencia esta, ¿no? Es desplegar esa ley del espacio-tiempo, donde la Tierra es el conector que nos permite atravesar este espacio-tiempo y nos invita a participar de su generación. ¿Sí? Porque siempre que estemos vinculados a la generación de la Tierra, vamos a estar vinculados a un tiempo cero. Si estamos vinculados a un tiempo cero, estamos en la potestad de generar el 353, que va a charlar con el 363, que es pasado y futuro. ¿Sí? Y vamos a poder vincular a través de tiempo cero de qué se trata esa charla. ¿Sí? Porque estamos justamente asumiendo con la mayor legitimidad que está vinculando a todos los elementos que constituyen a nuestro soporte físico. ¿Sí? Esto es donde la fe de fantasía se vuelve una fe real. ¿Sí? Si no hay este vinculante, es un pedo que va a salir volando cuando la Tierra hace chis. ¿Sí? Para que no haga chis, tiene que respirar bien. Y para que respire bien, nosotros tenemos que operar como antenas terminales funcionales.
¿Sí? Porque si no la Tierra hace achis, porque se va a sacar el diseño que lo molesta. Esa D que se construyó en la CH. ¿Sí? Entonces cuando ella hace achis, ¡tuc!, lo que hace es un piquete. Sí, vos podrás hacer todo el paro que quieras, que ahora resulta que no empiezan las clases y que vos hagas paro, la verdad, bueno, pasaremos por allá en vez de por acá. Está bien tu problema, yo tengo el mío. A ver, hola. Pero que te haga un piquete en la tierra, estamos un poquito más complicados, ¿eh? ¿No? Entonces, es impresionante que la oportunidad que tenemos de encarar las cosas diferente es muy grande, porque toda la energía puesta en el conflicto podemos volcarla a la solución. ¿Sí? Solamente precisamos la perspectiva para poder realizar esto y eso es lo que quiero ir entregando. A ver. Ahora bien, sí, a ver. Bueno, me cuesta trabajo, pero después de escucharte entre ayer y hoy, quiero compartir algo que viví el día 43. El día 43 me levanté y dije, me voy a la cumbrecita. Hacía tiempos que quería ir linealmente a la cumbrecita, pero sabía que había algo no lineal con esa ida a la cumbrecita. Cuando iba en el camino me llegó un correo, un WhatsApp que tú habías posteado sobre el día 43 y lo del barro. Y ahí me acordé que ese día era mi punto de encaje. Yo soy frecuencia menos 43, 322 menos 43. Entré a la cumbrecita y, bueno, encontré un campesino comprando el ticket, iba para la cumbrecita, le hablé, me contestó, pero después no me habló más. Después me buscó en el camino, por la vía turística, y empezamos a hablar y me empezó a contar su vida. Así que le hablé de la lógica. Y era un receptor 141, o sea, del 21 del 5 del 66. ¿Y en qué se convirtió mi viaje a la cumbrecita? En contarle a él todo este tema de la lógica. En el evento se ha hablado mucho del 223, del 322, del 223, del 43, y por eso pues quería compartirlo para ver si tú le ves algo más, porque para mí me pone la piel de gallina cuando pienso en todo eso, porque cuando llego allá me entero que el código es 3546. Y ahí digo, desabrochando la frontera. A eso y a no sé qué más fui a la cumbrecita, porque ya no pasa por el tema turístico desde hace mucho tiempo. Yo sabía que tenía que ir, pero no sabía que se iba a presentar allí. Y bueno, ese día se armaron muchas cosas. Terminé llegando a mi departamento a las 12:00, terminando el día 43. Me bajé del colectivo llegando a mi departamento, que pensaba llegar a las 8:30 y no pasó. Pasaron muchas otras cosas en medio. Y bueno, quería compartirlo porque mi frecuencia es esa, menos 43. Mi nombre es María Esperanza, que también María es 43. Y bueno, y sabía que tenía que estar en este evento. O sea, 43. entienden esas tres Marías que están alineadas, ¿no? O sea, quiero decir, 43, 43, 43. Significa que la ley del original, o sea, de este andrógino que luego se va a desplegar en el espacio-tiempo, va a estar sincronizándose con el 43, con la ley del intermediario, ¿sí? Comprendan que plano 4 es un intermediario entre 7 y 1, ¿sí? Se vendió como que era el origen, pero era el intermediario, ¿sí? Y el 43 que va a tener la ley del receptor particular.
que el receptor particular, para tener libertad real, tiene que tener adentro de sí la ley. ¿Cómo se llama el señor que habla de la economía liberal en Intratables? Milei. Se llama Milei. Dígame si no es gracioso. Y habla de la libertad. Pero a ese receptor se ha apropiado de manera individual de su ley. Entonces, no quiere cumplir una ley que no sea la propia. ¿Sí? Y esa es la energía y la pasión que despliega, porque en la ilusión de la percepción es muy correcto lo que está diciendo, pero él se imagina que todos están como él. Y esto es lo que no termina de entender. O sea, a ver, ¿tiene el receptor particular una ley en la cual se implica con todos? Porque si todos los receptores particulares tienen su ley, pero no están alineados con una identidad colectiva, y esa identidad colectiva no está conectada con la identidad soporte de todas esas colectivas, tu ley es un meteorito para mi ley. O mi ley es un meteorito para tu ley. ¿Sí? Entonces, mi ley, tu ley. Tú, mi ley. Tú, mi. Tú, mi. O sea, tu ley, mi ley, tu ley. O sea, mi ley, tu ley, es lo que vamos a estar configurando respecto de la ley del espacio-tiempo. Porque de esa manera hay esas tres Marías. ¿Ven? 4-3, 4-3, 4-3. Pero no te las estoy poniendo en la estrellita para que la veas ahí. Te las estoy poniendo un poquito más abajo. No en la fantasía, en la realidad tangible. ¿Sí? Porque vas a ver que no están cumpliendo una ley. Están desarrollando una conciencia. Están desarrollando una conciencia multidimensional. ¿Sí? No es lo mismo la ley para una terminal que la ley para un colectivo de terminales, que la ley para el que le hace soporte a ese colectivo. ¿Me comprenden? Tenemos que tener la madurez para ver en el receptor particular 3 las posibilidades del colectivo 6, de la finalidad del soporte 9. ¿Sí? Para que 963 no sea meteórico respecto al resto. Y que haya un adulto mayor del espacio-tiempo para hacerle el soporte. ¿No es maravilloso? Y se dan cuenta que todos los que no están, están. Bueno, entonces, la ausencia es presencia. Miren, la ausencia es presencia. Ausencia 75. ¿Presencia? Bueno, ya me lo van a decir. Yo quería hacer un aporte con respecto a lo que dijo Esperanza recién. Y lo de la cumbrecita, con respecto a que... Presencia 93. Ese día, cuando ella se ha vuelto, la noticia al día siguiente ha sido que una centella, que está bajo la observación de todos los que han estado estudiando el caso en las últimas 48 horas,
cayó sobre 17 vehículos y ha producido un fenómeno que se replica con otros anticipos de la ciencia que ya los han mencionado en otro momento acá. O sea, si revisan las publicaciones de ayer y hoy de Cadena 3, está detallado el fenómeno que sucedió en la cumbrecita, que nadie se lo explica, y que sucedió en el mismo momento en que ella está hablando que ella fue ahí. O sea, ella se ha vuelto y lo que ha dejado ahora es mucha tela para cortar. En el plano científico, cómo es que se desplazó esa centella desde el campo sobre los vehículos, y los invito a que entren a Cadena 3, hablan la nota y qué es lo que acabo de hacer yo cuando escuché que ella dijo a qué fui. Y hace desde ayer o antes de ayer que el debate es textual, ¿no? Lo que les estoy diciendo es para leerlo y que te atraviese. ¿Qué vacante tenés, Esperanza? 023. 23. Por transferencia de vacante. De alguien que no llegó. Bueno, a ver con un micrófono. Bueno, muchas gracias y veremos después con más tiempo lo que nos estás nombrando, el evento. Y hablé con la persona que me transfirió la vacante ayer porque sé que todo se arma o lo arma el vacío y tiene un propósito. Y le digo cuál es, de dónde estás o cuál es tu código telefónico. Y me dice, estoy en Buenos Aires 11, pero soy de Pilar 0230. Y ahí se da cuenta que era la misma vacante 023, ¿no? Ella cae en cuenta cuando me está Pero tenía una escribiendo. emergencia lineal, seguramente. Claro, su esposo tuvo un ataque al corazón. Tenía y una él- emergencia lineal. Claro, y él ¿Por es- qué? Porque está en 11. Claro. Y él estuvo en la UC 223, antes de pasar a la habitación 205. El caso es que mientras hablábamos se armaban un montón de cosas porque teníamos que estar ahí conectados. Se me pone la piel de gallina impresionante porque es que son muchas cosas las que se me han armado viniendo a este evento. Y en un momento supe que tenía que estar. Cuando tú estuviste en Colombia, fuiste a mi departamento, viste el número de mi departamento, yo te dije, sé que es un número que no sé qué hay, viste la placa de mi auto y también te dije lo mismo, y cuando tú bajas del departamento, pones el número en la placa del auto, los colocas uno encima del otro, era 423 el número del departamento y el auto 5453. Montas el 2 sobre el 5 y lo sincronizas la lógica, la ley. ¿Viste? Tú lo hiciste y yo quedé con la boca abierta. ¿Cómo se hizo eso? 423, 453, montaste 2 sobre 5 para que se formara el 8. Era otra vez la ley. El número de mi edificio es Carrera 54. Yo me había mudado 6 meses antes de conocer la lógica a ese departamento. Carrera 54, número 143A. A es 1, fíjate. 143A, 90. Apartamento 423. Y antes de venirme a Córdoba me entero que la carrera 54, sobre la carrera 54, o sea, por detrás de mi departamento, tú lo conoces, la entrada, sino por detrás, pasa el río Córdoba. O sea, Bueno. es que no puedo, es como que todo es demasiado, pero sé que el rol de este receptor es como que me desborda, o sea, es cuando yo me barro, que tú colocaste el día 43, barro es 57. Barro 57. Claro, porque es al desnudo. Es al desnudo, es esa identidad tierra, al desnudo. Y el campesino es nato de ahí. Su abuela es una de las cofundadoras de La Cumbrecita, y La Cumbrecita se fundó en el año 1934. Yo no, o sea, tomé foto y todo porque era como
¿Cómo está pasando todo esto? No. Me quedo Bueno. sin palabras. O sea, yo entiendo que cuando alguien escucha esto, se le mezcla como una ensalada difícil de procesar. Cuando la persona está en un estado de conectividad, hay una velocidad en esas cosas que ella nombra que le arman un sentido y una perspectiva muy grande a ella misma, pero que no va a poder salir, difícilmente salga de la ilusión de la percepción que le tira de que todos están entendiendo y viendo lo que ella está entendiendo y viendo. ¿Entienden esto? Porque les van a ver a muchas personas cuando les agarra una catarata de conectividad que parece que hablaran en chino, ¿sí? Porque es una sincronización, de una lluvia de cosas que le estructuran una realidad multidimensional. Pero cuando está percibiendo esa realidad multidimensional y habla, el que está escuchando lo ve contentísimo, diciéndote todo ese recorrido que le hace un sentido, porque es verdad que está teniendo una conectividad, pero la conectividad que está teniendo, la está teniendo en un área, Wernicke. Hasta que te la pueda traducir a tu lenguaje, espera. ¿Se entiende esto? Porque hasta que te pueda hablar en lenguaje humano, todo lo que le pasa multidimensionalmente, le va a llevar más tiempo. En ese momento, va a estar en un estado de conectividad, bla, 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 bla. Hasta que le pase a Broca. Hasta que pueda estructurar el lenguaje con palabras, con oraciones, con frases hasta terminadas. ¿Ves? Pero ya es otro nivel de lentitud de la conciencia. ¿Sí? Y esto va a ser, pero este momento es un estado de madurez no lineal. Lo tomo como ejemplo, pero en realidad nos pasa a todos. A todos en algún momento nos pasa eso. ¿Sí? Porque la lógica desencadena en algún momento una catarata de comprensión. Y es un conocimiento estructurado con números y lógica y números, pero no lo puedo poner en palabras. ¿Sí? Pero es el futuro de poder tener una coherencia en palabras. Déjala que vaya al pasado. ¿Se entiende esto, Es el futuro. Déjala que ella ralentice y te lo va a hablar lento. Entonces, del futuro está yendo al pasado. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Del futuro, lógica y números, que lo pueda transmitir en frecuencia al humano y el humano lo va a llevar al contexto. ¿Se dan cuenta que hago el camino contrario? ¡Wow! Esa es la entrada por la derecha. Esa es la entrada por la derecha. ¿Pero qué pasó primero? Se tuvo que desconfigurar. Tuvo que tomar otra lógica, esa lógica fue bajando, le vienen los fenómenos, tiene ese entendimiento está cursando a otra velocidad entre la lógica y el inhumano, porque el inhumano come lógica, acuérdense. Cuando lo procesa, le va a poder dar palabras al humano. Y el humano, al tener palabras, las lleva al contexto. ¿Qué tal? ¿Qué tal, María? Buenísimo. Buenísimo. Hola. Entonces, cuando te pasan las cosas concretas, ponerle, no sabes cómo vas a hacer para venir y de pronto empieza a venir gente
que ocupa el lugar que no tenía, que nadie lo... O sea, yo tengo un departamentito para alquilar y no venía nadie, no había ningún turista que viniera. Y cuando yo decido venir, empiezan a venir de todos lados, se cubre todo y puedo cubrir todo. Entonces yo lo entiendo que eso es que estoy haciendo bien las cosas. Tiene que ver con esto que vos decís, que yo no entiendo los números, por ahí las cosas, pero las cosas ocurren para que yo pueda caminar y andar bien sin problemas. Como que es recibir algo así sin esperarlo y poder hacer lo que pensás. En este instante es eso para vos, en este instante. Okay. ¿Sí? Cuando vos acá absorbés otra lógica, vas a tener una comprensión más amplia. ¿Sí? O sea, va a haber algo que en algún momento vas a ver, cuando yo tenga la madurez lineal de mostrártelo, y para eso tenemos que cruzar un abismo muy grande. ¿Sí? Pero tenés que poder ver el abismo primero, Sí. para poder ubicarte en la palmera y de todo lo que te brindo tomar lo que puedas, y ese que puedas va a empezar a moverse y a articular cosas en tu realidad, ¿sí? Otras más. Cosas en tu realidad. Esa realidad se va a procesar de alguna forma donde te van a dar comprensiones nuevas. En este caso es que la finalidad de venir al evento fue aceptada por tu inconsciente biológico y movió los elementos que para vos son piedras muy pesadas, ¿sí? Y reorganizó las cosas, ¿sí? En definitiva, no es que vos haces lo que querías, coincidiste con lo que tu inconsciente biológico te estaba gritando. Ok. Ah, sí, maravilloso. Sí. Sí. El inconsciente biológico le grita, pero ella le parece que es la idea de ella. Cuando la idea de ella le coincide con el inconsciente biológico, entonces ella dice que está haciendo lo que ella quería hacer. O lo que es correcto, pensaba No yo. importa, Está no bien. importa, Sí, sí, no importa. Lo que es correcto, igualmente que el correcto que vos estás usando, es un correcto de la identidad particular. ¿Sí? Pero de alguna manera, los correctos de tu identidad particular no siempre coinciden con los correctos de esa identidad soporte. ¿Sí? Es ahí donde los elementos no te parecen elementos, sino que te parecen montañas. ¿Ves? Lo que son montañas para vos, para la Tierra, son elementos. Lo pone acá, lo pone allá. Vos lo percibís pesado como una montaña. ¿Sí? Cuando nos ubicamos en la palmera, vamos a empezar a ver que la montaña también es un elemento. ¿Sí? Pero para eso tenemos que tener el negativo tierra. Desde el negativo tierra se ve como un elemento. Para el negativo tuyo no, es una montaña. Empezando a ubicarse en la palmera, la montaña se corre como un elemento. ¿Está? Eso es cuando la fantasía y la realidad empiezas a abandonar la fantasía y empezar a aceptar la realidad no de manera traumática. ¿Sí? Pero para eso tenés que reconfigurar la identidad que está forjada en un pasado traumático. Ese es el punto. Entonces te afecta como enfermedad el potencial de la Tierra. El potencial de la Tierra te afecta como enfermedad porque estás vinculada a su pasado. ¿Sí? Podés percibir situaciones catastróficas porque la Tierra en sus memorias atravesó catástrofes. Pero ya ahora este no es el momento donde está ahí. Pero tu anclaje al pasado revive continuamente eso. ¿Sí? Entonces, veamos a la Tierra viajando desde su mejor futuro
para recuperar todos los pelitos que perdió en su peor pasado. ¿Sí? En alguno de esos te va a invocar. Ahí te agarra esa catarata que dice ella. ¿Ves? Es la tierra viniendo desde su mejor futuro. Continúa porque le vas a dar el enlace a que vaya a un pasado todavía más denso o al origen de ese pelito. ¿Ves? Porque lo tiene que recodificar, pero lo tiene que recodificar respecto del futuro, de su mejor futuro. ¿Sí? Para eso su pelito se tiene que soltar de su peor pasado. ¿Por qué la derecha no percibe trauma? ¿No se lo preguntaron? Una antena biológica derecha no percibe trauma porque todos los elementos han sido calibrados con un pasado no traumatizado. ¿Sí? Eso es lo que quiero mostrarles para que aprendamos a refundar. ¿Sí? Para aprender a refundar tenemos que primero saber cómo opera. Para saber cómo opera, les mostré cómo configura el anillo de fuego, o sea, cómo se procesan los potenciales de la Tierra y decirles de dónde viene eso, de la conectividad Sol-Tierra, de la conectividad futuro, presente, pasado. ¿Sí? Entonces, conforman una misma identidad solar, simplemente que está desplegada en tiempos distintos. Y el objetivo de hacer esto, tiene un objetivo previo al hacer esto. Y ese objetivo es la expansión de la conciencia. Pero hoy ninguno de nosotros dice, cuando le preguntan acerca del motivo de su vida, yo nací para expandir la conciencia de la nada, o para desarrollar la conciencia de la tierra. No te dicen eso, nadie te dice eso. Sin embargo, el inconsciente de todos sabe eso. Si hay algo que sabe, es eso. Pero lo sabe y está empezando a asomarse a la conciencia. ¿Sí? Lo que pasa que para fabricarte ese tiempo lento, primero precisa ir a tener el combustible para hacer eso. Y el combustible es el error. Porque el error es la fábrica de conciencia. Si no hay error, no fabricamos conciencia. ¿Se dan cuenta que el error es algo distinto de lo que nosotros en la fantasía teníamos? El error se construye a propósito para fundar un aspecto tangible de conciencia más lenta. La fundación del error está en el negativo de la derecha. Ese negativo de Pa, ¿sí? Ese negativo de Pa. Lo que pasa es que en ese punto, Pa y Ma están completamente unidos. Y eligen separarse para fundar el error. Eligen separarse para fundar el error. ¿Sí? Eligen separarse para fundar el error. Esto es muy importante porque si no tenemos esto, vamos a encontrarnos con barreras que no podemos pasar. ¿Sí? Pero es que para nosotros es una condición. Ya sé que eso no está seteado en nuestra identidad como identidad, pero está seteado en el inconsciente que le da soporte a tu experiencia tangible. Entonces, conviene comprar culpa. Porque culpa es capital. ¿Sí? Pero cuando vos tenés el aspecto fundante, lógico de eso en el contexto del espacio-tiempo, de los universos expresados, precisás fabricar materia pesada.
¿Sí? Entonces, si estamos habitando una existencia pesada, significa que estamos implicados en una distorsión espacio-temporal para fabricar materia pesada. A ver. Sí, sí, lo veía como necesidad, porque sin ese error no podríamos tener materia. Claro. Constituir la materia. Y necesidad Claro. da 65. La fe es el conector. Porque es el potencial lógico. La fe es el potencial lógico. Ahora, si es el potencial lógico, es el potencial que no existe. Porque la lógica no es algo que exista, pero va a direccionar a cualquier existencia. ¿Sí? Entonces, la fe es eso, darle una dirección a una lógica. Es hacer posible una abstracción. Ale, Bien. ahora que tú hablas del error. Ahora que tú hablas del error, Te ayudo. fíjate que en la lógica se habla de que el error es necesario. Cuando mi hija tenía más o menos 16 años, yo empecé a hablarle de que no había forma de cometer un error. No sé por qué me venía así. O sea, que todo lo que ella hiciera era necesario, no importa, o sea, yo le decía, no hay forma de que cometas un error, hagas lo que hagas. Hagas lo que hagas, no hay forma de que tú cometas un error. Y ella me abría unos ojos, porque además yo la había metido en colegio monjas. Entonces para ella esto era muy, ahora que lo veo, era muy paradójico, ¿no? Pero yo siempre le decía eso, entonces ella me ponía muchos ejemplos, me citaba cosas como el aborto y no sé qué, y yo le decía, no hay forma, no es un error lo que hagas, porque siempre vas a tener la oportunidad de ver qué haces con eso. Yo le hablaba de eso, y ahorita que estabas hablando de eso me acordé, y ella nació en el año 87. Sí. Bueno, Wow. Wow, qué lucidez. Ahora, lo que ocurre es que en transferencia propietaria, el que se va a la experiencia densa tiene que portar al error como carga. ¿Sí? Porque esa es la carga que le va a dar el combustible a la conciencia, que no se va a dar de inmediato. Porque ese es el fenómeno del espacio-tiempo. Esa carga no ha de ser empleada en ese momento, entonces se tiene que sobrellevar. Y para sobrellevar la carga nos inventamos toda la cuestión espirituosa de la fe en el cielo, para aguantarte tu cosa, ¿está? Sí, cargar la cruz. O sea, compréndalo desde el otro lado. Desde el otro lado, de la configuración de la trampa a propósito, ¿sí? Porque ese le va a dar el encaje perfecto de fe con fe, ¿sí? Fe con fe va a tener que articularse finalmente. Y esto, día 65, vamos a volver a mirar a ese cero de la primera vuelta, los primeros 16 días. ¿Sí? ¿Para qué? Para volvernos conscientes de manera colectiva de ese cero que funda a la corteza terrestre. ¿Sí? Y que separa a la corteza terrestre del cerebro de la Tierra. Lo que estoy hablando tiene que ver con el cerebro de la Tierra. ¿Sí? Ahora, cerebro de la Tierra tenemos una vulnerabilidad muy grande. ¿Sí? Esa vulnerabilidad muy grande es protegida por una corteza. ¿Sí? Esa corteza es el cero
que va a tener adentro al sincero, que es vulnerable. ¿Ven? ¿Sí? Es importantísimo eso, porque estamos viendo, ¿para qué se usaba el tumi? Para separar el cráneo. ¿Sí? Para separar el cráneo. O sea, aparte le sacaban los ojos, le sacaban el corazón, ¿no? Así, bueno. Si no, nosotros aprendimos sobre el tumi cuando fuimos a Perú. Alcides Carrión, el no sé qué de la medicina, ¿cómo es? El mártir de la medicina peruana. Que sí. Entonces, comprendan a 5.1 como ese mártir que hace ese pacto espaciotemporal de anclar el error, o sea, la función perversa. P, 1, 7, 5. 1, 7, 5. ¿Sí? Entonces es una versión totalmente ¿sí? Es una versión totalmente perversa. Versa es versión Entonces, tiene la totalidad de los circuitos de la función Tumi 65. ¿Tumi es 65? Bueno, impresionante. Ale. Entonces, comprendamos esto, que la Tierra ha hecho un camino negativo para encontrarse con nosotros terminales. Por eso pesca a un parámetro 54. ¿Sí? Y aprovechó la filtración. ¿Sí? Fíjense, uniendo culos, ¿no? Uniendo culos bien diversos. Garnier. Aparte, yo tenía, me acuerdo, los primeros 8 eventos, las fotitos ahí, ¿no? ¿Sí? Corbera en el medio, Hammer y Garnier. ¿Por qué? Porque estamos hablando de desdoblamiento del tiempo, pero lo estamos relativizando al principio de la vida sobre la Tierra. Ahora, ¿el principio de la vida sobre la Tierra es igual al principio de la Tierra? ¡No! Entonces ahí tenés el enlace entre la conciencia inerte y la conciencia de la vida, donde podés pararte en la conciencia inerte tierra, que es inerte para vos que te considerás vivo, porque tomás recién una posibilidad de la tierra, pero que de manera anticipada la tierra la generó. ¿Sí? Entonces, a esa generación que te da el contexto espaciotemporal de la vida que contiene. Sodio, oídos. Sodio, oídos. ¿Sí? Estamos hablando de la sal de la tierra, la sal de la tierra, la sal de la vida, el propósito. ¿Cómo se configura la identidad dentro del receptor? ¿Le va a dar el futuro al receptor? ¿Sí? Entonces, vuelta, Alfonsina, ¿qué decía? Diseño vencido. Diseño humano vencido. ¿Te lo anticipó? Entonces, ¿qué hay que ir? Al mar. Al mar. A buscar un diseño nuevo, pero donde la tierra está incluida. ¿Sí? Antena biológica no viva. ¿Sí?
Porque desde el receptor tierra todas son no vivas y produce en ese contexto inerte el contenedor de la vida. ¿Sí? O sea que tomamos la conciencia inerte y simplemente lo que hacemos es prolongarla hacia la expresión más refinada de la vida sobre la tierra. ¿Qué tal, Luis? ¿Bien? ¿Va bien? ¿Sí? No, porque chequeame, haceme un feedback. ¿Cómo va? Micrófono. Tratando de entenderlo, porque no. Hola. Sí. Tratando de entenderlo, porque no estuve en la mejor mañana, he dormido mal y me ha costado mucho poderte entender y poderte seguir. Ajá. Bueno, ¿me das alguna sugerencia para que abra algún punto? No soy yo el que tengo que abrirme. Ah, vos sos el que tenés que abrirte. Está bien. ¿Qué vacante tenés, Luis? 48. 48 es lógica. Sí, estoy de acuerdo. Para convertir lógica en función. Función es 84. Sí. Hay que abrir la lógica para entrar en función. Sí. Gracias. Bueno, gracias, Luis. Ale. Sí. Ale, yo. Quería preguntarte del día 65, que vamos a volver Sí. a estar en el cero primero. ¿Con qué es que conectamos? ¿Con cuál cero? 5 es la quinta vuelta. Sí. ¿Y ¿Qué con, pasa? ¿Con qué cero de la Tierra conectamos? ¿Con el...? A ver, yo estoy hablando fino sobre calendaria. Sí. ¿Sí? Estamos hablando ciclos de 16 días. Estamos diciendo, es la conexión del receptor con la posibilidad. O sea, eso arma el cero. Precisamos un cero y la letra 16 es O. ¿Sí? Nosotros a la O la utilizamos en nuestra lingüística como esto o aquello. Esto o el otro. Significa que en nuestra lingüística no tenemos la chance de entrar en tiempo cero que interconecte pasado con futuro. Porque tenemos un bloqueo neurológico, lingüístico, donde el cero es una O y la O me está encerrando en vez de conectar. ¿Sí? Comprendan la... Voy a llegar, tranquila, voy a llegar a la pregunta del 65, voy a llegar. ¿Sí? Porque cuando llegamos al día 65, estamos comenzando el punto de inicio de la quinta O. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a estar habilitando globalmente una conectividad. No es una conectividad solamente en nuestro cerebro, sino desde la corteza terrestre. ¿Sí? Entonces, nuestros cerebros y la corteza terrestre tienen que estar totalmente vinculados. ¿Sí? Entonces, por eso las pequeñas anticipaciones que voy poniendo sobre la fe, ¿sí? Claro. Porque estamos caminando a un punto de encuentro que procuramos sea lo más inclusivo para todos. Ahora, ¿por qué estamos exigidos en una conectividad tan rápida de pasar un estado de pelotudo total a totalmente encendido? ¿Sí?
Y acá sí hay una culpa concreta, ¿sí? Que la tenemos que poder comprar para que sea un capital, ¿sí? El genocidio más grande de todos todavía no sucedió, pero estamos evitando que suceda. Porque el genocidio más grande de todos es la alteración del calendario juliano. Es hace 400 años retirar 10 días de conectividad hace que el receptor Tierra no tenga esa suavidad que precisaba para conectarse con la creación. Los días que se sacan son en octubre. Octubre tiene 1 y tiene 0. ¿Sí? Entonces, octubre tiene una conectividad de espacio-tiempo justamente para vincular el aspecto positivo y el negativo de cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, al sacar esos 10 días, porque si no era inevitable que naturalmente surgiese del inconsciente biológico la conexión, y tendríamos 400 años para entrar en esta conectividad de manera sumamente natural. ¿Sí? Pero ahora estamos, ¿sí? Porque en vez o sea, comprendan, 7 se ha tenido que conectar con 1 porque 4 ha burlado esto. Por eso el camino que se ha tomado ha sido el camino más débil. El camino más débil, porque el camino fuerte cortó esa posibilidad. ¿Sí? Entonces solamente quedó el camino débil. O sea, la Tierra en su debilidad, en su fragilidad, conectándose de manera sutil a través de las rendijitas que quedaron, tuc, 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 tuc. Y con la anticipación suficiente para llegar justo a punto de que precisáramos entrar en una conectividad plena. ¿Sí? Entonces, justamente la paradoja, porque ¿quién funda la culpa por excelencia? A ver, te pone el muñeco todo clavado, te dice, es por tu culpa, por tus pecados. La verdad es... Alejandra, ¿qué Sí. tal? Vos recién hablaste sobre el cerebro de la corteza terrestre, Sí. ¿no? Y no sé por qué me bajó la información o la relaciono con lo que hablaba Bruce Lipton, de que el cerebro de la célula es la membrana, ¿no? Y él lo demuestra con algunos experimentos. Entonces, nosotros como receptores que somos, vivimos en ¿dónde? En la corteza terrestre. ¿En dónde vivimos? En la membrana de una gran célula. Por lo tanto, por lo que vos estás diciendo, justamente creo que puede ser muy importante, y la pregunta va a esto, justamente, ¿qué opinás sobre esto? A lo efecto de que realmente la Tierra, de alguna manera, se vale de nosotros, con nuestro cerebro. Porque creo que realmente nos necesitamos mutuamente, ¿no? Totalmente. Sí, ¿Sí? Bueno, eso quería saber. Sí, sin duda. Estamos sí, Interconectados. sí, totalmente. Es que justamente de eso se trata, cuando se viola ese vínculo, porque ese vínculo en algún momento se hace visible, o sea, y la importancia que tiene el calendario es la conciencia espaciotemporal. ¿Comprenden que un calendario es una conciencia espaciotemporal? Entonces, si vos tenés accidentes en el espacio-tiempo, ¿qué le pasó a tu calendario? ¿Sí? ¿Qué le pasó a tu calendario? Porque ese calendario es el que está conectando.
¿sí? El que usamos para nuestra agenda. Agenda. ¿Sí? Entonces, es muy importante, es muy, muy importante. Por eso digo, el genocidio mayor no ocurrió y estamos a punto de que no ocurra. La violación del calendario es la violación más atroz que puede ser concebida en un espacio-tiempo. Ale. Es la violación más atroz, ¿sí? Pero que justamente estamos ahora... Ustedes saben que ¿Pero por qué decís que no ocurrió? No te entiendo cuando decís no ocurrió. Si lo alteraron es porque ocurrió. Pero estamos hablando de la desconexión. Estoy hablando de un genocidio que no ocurrió. Porque se logró, Estoy diciendo que en no ocurrió. Claro. Pero linealmente no ocurrió. En no, noroeste, ocurrió. Bueno, pero si vos no lo pones en on, va a ocurrir linealmente. Claro. O sea, es una desconexión no lineal, produce una desconexión no lineal, pero que llevado a lo que es la linealidad, si cuando la conectividad de la membrana con respecto al espacio-tiempo tiene que funcionar a pleno, y vos estás prendiéndole velas al angelito, o sea, cuando le tenés que decir, hijo de puta, venía a poner el culo, claro, claro. Ale, ahí, acá a tu izquierda. Ponete para la luz, María. Con respecto, ahí está la importancia con respecto a lo que decía el Señor. Eso se llama epigenética, ¿sí? Que es cómo informa el contexto para que pueda mutar, o sea, bien fácil, ¿no? El núcleo o la información del núcleo, que sería el ADN. Que es esto lo que estamos incluyendo en la calendaria, ¿sí? El contexto, porque tanto la lógica como el contexto son abstracciones. En la medida que nos hagamos permeable a tomar del contexto, automáticamente muta la lógica, ¿sí? Entonces, por eso también no ocurrió, porque nos estamos dando cuenta y, claro, nos damos cuenta en sudeste, contexto, ya muta ese no. En lo que puedo expresar de lo que sureste contexto. ¿De qué? Muta el no, se vuelve on. Entonces, bueno, hay que procesarlo a eso. Bueno, sí, pero estamos haciendo el desarrollo lógico para que eso después lo estamos viendo. Sí. O sea, nosotros en nuestra participación lo estamos mutando, pero tiene que el humano captarlo en su neurología, porque estamos hablando de contexto, ya es muy externo, es externo a la Tierra. Entonces yo tengo que poder percibir en anticipación. O sea, yo como antena refina de la Tierra, mi función principal es brindarle anticipación. Es brindarle anticipación a esa lógica negativa, ¿sí? Es brindarle la anticipación. Pero activándolo en nuestra, o sea, tener el reconocimiento en nuestra propia célula, ahí tenemos ya un mapeo. Esto, así de cómo lo estoy viendo, desde la perspectiva celular, concreta, el ADN es algo que ya nos determina. En todos estos nuevos cambios de perspectiva, ahora vemos cómo la célula, ¿sí? En su el medio, a través de la membrana celular,
va a ir modificando de alguna manera el ADN. No es que lo modifique, pero va a encender aspectos, ¿sí?, que le dan una capacidad de respuesta más funcional. Sí, bueno, hay que poderle dar el pase a otro nivel frecuencial, que seguramente no se ha detectado todavía a ese punto de Perdón, desarrollo. ¿es lo mismo medio que contexto? Si vos te referís al medio ambiente. ¿Medio ambiente o el Sí, o el aspecto medio- el aspecto externo. el aspecto externo de un elemento? Sí. A eso nos Sí. referimos cuando hablamos de contexto. No, Sí, no, porque y a eso me estoy refiriendo, que capta Es que, la es membrana. que yo estoy entendiendo lo que María dice. Ahora, bien, hay una conectividad que se está haciendo sin que nosotros nos enteremos y que nos está dando la chance a enterarnos, ¿sí? Para poder incluirnos. Claro que está ocurriendo, por eso es que vemos las filtraciones, ¿sí? Yo no sé si uno va a hablar con este señor y sabe lo que está dibujando. No lo sé. Capaz que sí. No lo sé. Capaz nos asombramos si es pura filtración. No lo sabemos si está consciente de lo que está haciendo o no. ¿Sí? Pero hay una conectividad que se está dando y en el medio de esa interconexión nosotros estamos teniendo la chance de participar. Ale, ¿Sí? Es esta la cuestión. Ahora, en esta participación, para que pueda existir esta participación, yo tengo que permitirme ese margen de error que va a empezar a operar. Por supuesto que va a ser un margen de error relativo y que esté contenido por estos legítimos que están charlando, digamos. Pero mi oportunidad de formar parte de esa charla, y no simplemente es un elemento que pasa a que la pasa bien o que la pasa mal, es expandir la conciencia de la Tierra y del Sol de manera simultánea. Porque estoy vinculándome. Pero estos ¿Sí? legítimos están charlando desde el futuro, o sea que es... A ver, no, estos legítimos al hablar desde el futuro... Más adelante. No, digo que estos legítimos al hablar desde el futuro, porque se han conectado desde el futuro, entonces es que al nosotros vincularnos, cambiar el cambio de perspectiva, es el que están esperando nuestro propio cambio de perspectiva para que eso, es que ya es como ir hacia el meteorito y deshacerlo porque ya te vi. Exactamente, exactamente, pero para que podamos anticiparnos y destruir de manera consciente nuestros propios errores, desintegrarlos, porque los hemos integrado en algún momento del pasado y los tenemos que desintegrar en algún momento del futuro de ese pasado. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder transformar a eso en conciencia. ¿Sí? A una experiencia, transformarla en conciencia. Me tengo que anticipar. Si no tengo la experiencia y ya lo voy a mirar desde un pedo, digamos. No me pude anticipar, me llevó puesto la experiencia. ¿Ves? Ahora, cuando puedo anticiparme, puedo ver la torsión de ahora se transformó en otra cosa. ¿Ves? Ahora se transformó en otra cosa. Lo veo llegar en derecha. Y entonces estoy transmutándolo, claro, y transformé el pasado. ¿Ven? Entonces el arco iris se te abre. Porque estás pudiendo tener la anticipación, estás refundando, recalibrando, refundás la izquierda, por supuesto, y te sale el arco iris. Porque tenés el desdoblamiento a vista. Sí. Alejandra. Hola. Sí. Yo quería... ¿Cómo, Espera. A ver. ¿Cómo llega el calendario gregoriano? Me impactó, por eso te lo estoy diciendo, con una bula
del Papa Gregorio que se llama Intergravísimas, que da 210 y con lupa 254,1. Él sabía que era grave. Alejandra, yo quería ver si era el ejemplo. Sí. Me pasó una vez trabajando en software. Cuando yo instalo un software, lo puenteo a veces para que me permita ingresar algunos datos con fechas para atrás, le cambio el calendario. Claro. ¿Qué pasa? Cuando yo después reinicio el Windows o el software, me tira un error grave, porque hay dos calendarios al mismo tiempo. No sé si eso es de lo que estás hablando, el error grave de interconexión entre el software que instalé y el otro, porque me tira, hay dos calendarios, uno es el verdadero que corre el tiempo real y otro es el que yo le modifiqué. Y eso me tira un error grave. No sé si es algo así como para tratar de entender. Sí. ¿Cómo te explico? Ponele. A ver, cuando digo grave, es grave para la realidad de tu computadora. Pero cuando estoy hablando de la Tierra y su calendario para conectar con su terminal, esa gravedad pasa a ser una gravedad de fenómeno del espacio, ¿sí? O sea, nosotros tenemos margen para los errores. La Tierra no tiene ese margen, ¿sí? Porque su implicancia con la existencia tangible es sincera pura. No tiene el margen que vos tenés para hacerle eso a tu computadora, ¿sí? Alterarle el calendario a la conectividad de la Tierra con sus terminales produce una disfunción en sus terminales donde tenían que traerla del error porque ella misma les propició el camino de entrada al error, ella misma les propicia el camino de salida. ¿Sí? Comprendemos, si la Tierra tiene los circuitos para entrar en el error de manera concreta, también tiene el arbitrio suficiente como para darte el camino de salida del error y la transformación de ese error en conciencia. ¿Sí? Ahora, cuando le haces fallar la conectividad con sus antenas terminales, estás generando un genocidio. ¿Sí? Ale. Estás generando un genocidio planetario, completo. ¿Sí? Papa Francisco, ¿por qué van a llamar a un argentino? Para que lo ate con alambre. Por supuesto. Ahora, ¿cuál es el día frecuencia positiva de Francisco? ¿Lo vieron? Búsquenlo. Búsquenlo. Búsquenlo, porque van a entender muchas cosas. Ale, ¿podés explicar lo de inerte? No me quedó claro. Cuando hablas de la Tierra como inerte. Para que los elementos existan en un equilibrio, han de ser observados. Si la vida no existía cuando existían los elementos, ¿quién carajo los observó? ¿Soy clara? Si los elementos son previos a la existencia de la vida, y vos entendés la vida como una fundación de coherencia, ¿quién funda la coherencia de los elementos? Lo que no existe. Bueno, bien, entonces lo consideras inerte porque no tiene vida según tus criterios de vida. Lo que estoy queriendo decir es que lo que se toma como vida es la frontera del diseño que está hablando. Sí. ¿Sí? Te está hablando desde 6 y está mirando a 4. Por supuesto que si está una vida expresada en una materia pesada, ¿quién fundó esa materia pesada?
es una conciencia inerte a tu criterio, porque supuestamente eso no tiene vida. Dice, yo lo voy a tomar porque como no es de nadie, me lo tomo. ¿Ves? Es de nadie. No, pero nadie, hola. Soy nadie. Es mío. ¿Me entendés? O sea, es el observador que para tu vista es invisible. Entonces vos decís, es mío, porque como es de nadie, es mío. Ah, bueno, te implicaste con nadie. Porque agarraste algo que no fundaste desde la nada. Ya estaba. ¿Se entiende? Cuando vos tenés un conflicto de elementos, es porque está apareciendo nadie que es el dueño donde vos estás parado. Entonces, si vos no tenés conectividad con ese nadie, dueño de todo, vas a entrar en problemas. ¿Sí? Entonces hablo de conciencia inerte. Inerte es lo que te tiene sustentando lo que vos considerás que es vivo. ¿Sí? Sí. Es, digamos, el aspecto más pesado. Vos fíjate que la sangre nace dentro de los huesos. Yo creo que ahí tenés la clave. Después resulta que eso vos lo tomás como una estructura que te permite y vos pensás que la identidad está en la cara, en cómo te reís, ta. Y ahora vas a decir, a la cara sacale el cráneo, sacale los huesos, a ver qué linda cara tenés. ¿Ves? O sea, hay algo que no está siendo tenido en cuenta porque está siendo tomado como una materia. Y encima de todo, a esa materia no se la llama madre, se la llama prima. O sea, viene en el carajo, ¿ah? A la materia de la tierra no se la llama madre, se la llama prima. O sea, hay que ir a hablar con el tío. ¿Te das cuenta? O sea, el tío, la tía y la prima. 351. Entonces es como alguien que está utilizando a un espejismo, una reproducción, para abordar algo, pero no se está poniendo en el eje de la cosa. ¿Sí? Porque si se pone en el eje de la cosa, difícilmente se produzca el error del cual estamos hablando. ¿Sí? Porque el diseño entra en coherencia consigo mismo y no se puede abordar el error. ¿Sí? Pero el punto es que ese error tiene límites. Es para la producción de la conciencia. Y estamos entrando en la fase de qué hacer con el error. Que ya fue fundado. Fundado, transitado, y luego falta el procesamiento para la conciencia. Si nosotros podemos ver todos esos mapas, podemos volver a bajar y hacer esa función. Si no, acá vas a estar horrorizándote por los femicidios, horrorizándote, y entonces querés castrar a todos los tipos malos y violentos, y resulta que vas a tener que encerrar cada vez a más gente, cada vez a más gente, cada vez a más gente, y yo no sé quién se va a quedar encerrando todos esos años. Ale. ¿Ves? Porque Ale, se te va de control. No sé si se escucha. Sí. Sí, perdón. Uy, tenemos que cortar. La fecha de encaje del Papa es 351. Positivo y 14 negativo. Ah, porque Ale. es bisiesto, es 352. A ver, vamos a poner 17 del 12 del 36. 17 del 12. Tú. 19.
¿Cuántos años tiene? $352 menos 14. 352. 352. Sí, está en la vuelta 22. Sosteniendo exactamente el último punto del contexto. El último punto del contexto. En el futuro, en el suroeste lineal. ¿Sí? Pero en 1936. ¿Sí? Bueno, lo que quiero decir es el último punto de la tensión de la distorsión. ¿Sí? Es el último punto y es el punto que va a conectar con 353 linealmente. 353 está en el eje del anillo de fuego, en el eje. 352, ¡tuc!, sale de las vueltas y va directo al anillo. O sea, es lo que está haciendo de conector, ¿sí?, entre la vuelta 22, o sea, es la torsión total, ¿sí? Entonces, es importantísimo que la tarea que tiene, ¿sí? Ahora, si él se va a dar cuenta de esto, no se va a dar cuenta de esto, si va a tener las pelotas de hacer lo que tiene que hacer o no, yo no tengo ni idea. La verdad que no sé. Porque es una reconfiguración muy importante, demasiado grande, ¿sí? Pero hay que tener una lógica muy, 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 muy afinada, una sinceridad muy, pero muy, muy grande. Yo no sé si la tiene o no, asumida. No sé. No me da la perspectiva de tenerla. Ese es el punto. Yo, por lo que veo, no me da la perspectiva de tenerla. Sino que está sosteniendo lentamente una situación, pero que en su momento de desborde. Porque quiere ayornar, o sea, quiere mostrar que algo cambia sin que nada cambie. Mostrar que algo cambia sin que nada cambie. ¿Sí? Ahora, no parecería que ese sería el rol. ¿Sí? Pero bueno, vamos a ver. Capaz el rol es nuestro, es de las personas comunes, no es de las personas con roles públicos. Desde la perspectiva plano 4. Son personas particulares y hay que ver si él como persona particular tiene la estalope de hacer semejante cosa. Alejandra. ¿O no? Pelotas. Yo no sé si tiene las pelotas de hacer eso. Porque como antena particular lo tiene que hacer. ¿Sí? Como antena particular, llevar te estoy hablando de la distorsión más grande del espacio-tiempo. A ver, hola. O sea, o sos responsable de un genocidio completo del planeta o gestionás una filtración. ¿Sí? Entonces ahí no sé. Pero bueno, esto va a salir en YouTube. Ale. Yo no sé, Panchito. O sea, o se asume el aspecto femenino del espacio-tiempo y se integra a la Tierra y se resignifica el error y se sale de esa postura de la fantasía del paraíso y todas esas cuestiones, o realmente, bueno, no sé, veremos todos estamos, compren pochoclo. Sí. Alejandra, quería preguntarte, hablaste recién la exclusión del alfabeto de la CH. Sí. ¿No? La C, como viene, tengo entendido, de cabeza, y H lo relaciono con la tierra, tema hierro. Si hablo dentro del error, permítanme que, bueno, totalmente, me claro. alimento también de esto. Claro, claro. El tema es lo siguiente.
estoy tratando de hacer una conexión, yo digo, bueno, hierro lo relaciono con la tierra, y si sumo todo lo que es hierro, por favor ayúdenme, a mí me da 79. ¿Puede ser? ¿Hierro 79? La palabra hierro. Y ahí es donde necesito la ayuda, porque esto lo quiero llevar con respecto... ¿Cuánto te da? 7,6. Bueno, ahí ayúdenme, porque el tema es el siguiente. Desde que se excluye la CH, tiene que ver con respecto a lo que es la corteza de la Tierra, que somos nosotros desde el punto de vista del cerebro, ¿no? Y hierro con tierra. Me refiero al calentamiento global, ¿no? ¿No será que el Sol necesita calentar la Tierra porque de alguna manera, como este hierro, necesita fundirse, ¿no? Es decir, si el hierro necesita fundirse, es porque de alguna manera, yo lo relacionaba, a mí me daba 7 y 9, por eso no sé si el 7, que es o el -7, que es la conexión, ¿no es cierto?, de la nada, y el 9 con el propósito. Digo, el propósito tiene que ver como que el Sol tiene un propósito con la Tierra, ¿no? Y que de alguna manera tiene que llegar a la Tierra. Por lo tanto, la Tierra es como que nos está pidiendo a gritos, che loco, despertate para Te que... está pidiendo Ji. ¿Qué es Ji? G7, finalidad I. ¿Sí? Propósito. Perdón, Ale. O sea, es la nada que se expresa en su máxima versión, la más sincera en su finalidad. ¿Sí? Entonces, el 7 y el 9 van a darte como letras la G y la I. Cuando una persona se vuelve loca, es porque muchos elementos entran en conectividad con su receptor y no los puede organizar porque no tiene lógica. ¿Sí? Entonces se vuelve loca porque no tiene, o sea, un diseño en ese receptor que le permite organizar desde la perspectiva G-I, o sea, que es 7-9. Desde la perspectiva 7-9, 9-7, ¿sí? O sea, está tomando en términos absolutos. O sea, ahí no hay margen para el error. Si vos no entras en una lógica espacio-temporal, la locura, el tornado, la catástrofe y todo eso es totalmente inevitable. Porque son perspectivas de carácter absoluto. ¿Sí? Bien. Es lo único que nos hace poder ponernos en cuadro. ¿Sí? Entonces, por eso precisamos tomar la lógica del espacio-tiempo, porque si no, ¿es loco o es lógico? ¿Ves? O sea, ese Ji es una perspectiva de carácter absoluto que te va a poder permitir todos los giros ordenados y todo va circulando de una manera que se va ordenando, ¿sí? Pero vas a estar en contacto directo con ese Ji, con ese núcleo, no precisamente, porque hay un desdoblamiento secuenciado, ¿sí? Que te posibilita unas distancias relativas donde vos puedas tener puntos lineales de conexión, ¿sí? Porque eso es lo que sostiene a la conciencia en el aspecto inconsciente, ¿sí? Por eso cuando hablamos del aspecto inconsciente, no hay que ponerle fantasías ahí, porque las fantasías son aplicadas de manera absoluta y después te generan errores acá arriba, donde ahí tenés las catástrofes, ¿sí? O sea, acá tenés el margen de error de jugar con una fantasía, pero acá no. Y si vos no tenés la conectividad entre negativo y positivo, no sabés diferenciar. El inconsciente literaliza
tus tonterías. Y te las viene a entregar. ¿Sí? Pero vos no sabés en código que escribiste. A vos la palabra te sonaba linda, pero no sabés lo que esa palabra en el código hace, efectivamente. Lo real. Lo real. ¿Sí? En la fantasía suena muy bien, pero cuando bajas a la realidad es terrible. ¿Sí? Porque hay una distorsión que no alcanzas a percibir. Porque es de carácter inorgánico. Es una percepción de carácter inorgánico. Entonces no la consideras como algo ajeno. Entonces lo inorgánico viene a tu encuentro orgánico. Ale, cuando a una persona le falta hierro, le dan de tomar sulfato ferroso. Sulfato ferroso es Ri. Sulfato ferroso es lo que le dan a las embarazadas o a la gente que le falta hierro, y sulfato ferroso da 199. Ya ¡Guau! llegó desde la materia prima, la materia prima es sulfato ferroso. Se toma eso. Bueno, entrar a considerar la madre, porque si no estamos en problemas, porque te das cuenta que estamos vinculando a los elementos frecuencialmente de manera correcta, pero lógicamente de manera equivocada. Frecuencialmente de manera correcta y lógicamente equivocados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la conciencia está mezclada. Bueno, ahora sí vamos a cortar para el almuerzo. Muchas gracias por esta parte.